Hola chicos, bienvenidos a mi canal una semana más. No os asustéis si me veis más arrugada que de costumbre. Me he puesto esta diadema para disimular el hecho de que tengo un año más que en el vídeo anterior. Sí señores, me hago vieja. Hoy vengo a hablaros de un tema que me preguntáis muchísimo y me habéis preguntado a lo largo de los años, y es cómo organizar un viaje. Así que en el vídeo de hoy os voy a contar todo sobre cómo organizo mis viajes desde el minuto 1, desde cómo busco la inspiración hasta cómo termino de reservar absolutamente todo. Ahora mismo de hecho estoy organizando un viaje, mi próximo viaje, que va a ser a Sofía, en Bulgaria, así que si tenéis alguna sugerencia me la podéis dejar por aquí abajo. Así que he pensado que sería la ocasión perfecta para explicaros un poco cómo va todo el proceso y cómo investigo y voy organizando mis viajes para ahorrar dinerillo, sobre todo, que es importante. Quiero que tengáis en cuenta que estos tips que os voy a dar son sobre todo para viajes por Europa, porque bueno, ya sabéis que los viajes de larga distancia son más complicados, hay mucho más dinero de por medio y muchas más cosillas que hay que tener en cuenta, pero eso, para que sepáis que así en general hablo un poco de escapada dentro de Europa. Antes de empezar el vídeo, recordaros como siempre que podéis seguirme en Instagram, que os lo dejo por aquí, así que si os interesa seguirme ya sabéis. Y dicho esto, vamos allá con el vídeo. El primer paso a la hora de reservar un viaje, por supuesto, es decidir a dónde vamos a ir. Ahora, a la hora de decidir dónde queremos ir de viaje hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Por supuesto, querremos ir a un sitio nuevo en el que nunca hayamos estado, que nos interese tanto estéticamente como culturalmente, históricamente, cada uno tiene sus intereses, ¿no? Pero aparte de eso, pues si tenéis varias opciones, hay algunas cosillas que tener en cuenta. Una de ellas muy importante es el presupuesto, y es que no todos los países son igual de caros. No es lo mismo irse un fin de semana a Polonia que irse un fin de semana a Suiza. A lo mejor podéis gastar 5 veces más, 10 veces más de lo que os gastaríais en Polonia, así que siempre tener en cuenta el precio del alojamiento, el precio de la comida y todo eso, y el cambio si hay una moneda diferente. También es importante tener en cuenta la época del año, porque el tiempo sabéis que varía mucho. En Europa en verano en casi todas partes hace mucho calor y luego en invierno hace un frío horrible, y hay muchos sitios que de hecho no se pueden visitar en ciertas épocas del año. Por ejemplo, ahora que vamos a ir a Bulgaria hay una zona de montaña, unos lagos que en invierno no los vamos a poder visitar. O por ejemplo, si vais a las Azores, las ballenas solo se pueden ver de tal fecha a tal fecha. Entonces es una cosa que hay que tener bastante en cuenta, la época del año y el tiempo. Por supuesto, aparte de lo caro o barato que sea el país, el presupuesto que tengáis influye, porque a lo mejor el país es más caro pero el vuelo es más barato, no sé, tenéis que hacer un poco las cuentas. Y por último también habría que tener en cuenta la longitud del viaje, porque si tenéis muchos días, pues a lo mejor os interesa visitar más de un sitio, os interesa visitar una ciudad más grande o una ciudad que tenga más cosas alrededor que visitar, que no, por ejemplo, un pueblo súper pequeño, porque a lo mejor os aburrís, no sé, depende del tipo de vacaciones que estéis buscando. Pero si sois como yo, que os gusta ver muchas cosas e investigar y todo eso, a lo mejor si tenéis poco tiempo os interesa ir pues a una ciudad pequeñita. Y si queréis ir, por ejemplo, pues no sé, a Nueva York, digamos, que estamos hablando de Europa, ¿no? Pero queréis ir a Nueva York o queréis ir a Londres, pues a lo mejor queréis más días porque necesitáis más tiempo para explorar la ciudad. Pero como os digo, todo esto es personal, cada uno tiene sus preferencias y tenéis que considerarlo en base a lo que vosotros busquéis. Dicho esto, ¿dónde busco yo inspiración de sitios que visitar? Pues muy fácil, en Pinterest y en Instagram. Sabéis que cuando en Instagram guardáis fotos podéis guardarlas en carpeta. Yo tengo una carpeta que se llama viaje, y cada vez que veo un sitio que digo guau, porque yo viajo mucho en base a lo que me interesa visualmente. Me interesa mucho la historia, me interesa mucho la cultura, pero sobre todo me interesa lo que es visualmente impactante y diferente, digamos. Entonces pues tengo una carpeta donde voy guardando todo lo que veo y cosas que a lo mejor no son muy conocidas pero me parecen una preciosidad. Digo, wow, tengo que visitar este sitio, la voy guardando en una carpeta, y así cuando voy a viajar abro esa carpeta y digo, vamos a ver qué tenemos aquí, que se me había olvidado a mí que esto existía. Y lo mismo ocurre con Pinterest. Tengo un montón de carpetas de diferentes países, por ejemplo una carpeta para Italia, y cosas que voy viendo que están en Italia que me gustaría visitar, las voy guardando allí. Si tenéis muy claro que queréis visitar un determinado país o estáis dudando entre un par de países, hay una herramienta en Skyscanner, que más adelante hablaré de esta herramienta, en la que podéis buscar, por ejemplo, vuelos a un país determinado en ciertas fechas, y os salen todos los vuelos a los distintos aeropuertos de ese país con los distintos precios, y así podéis elegir pues no sé qué ciudad os sale más rentable visitar y esas cosas. También tenéis un montón de apps que podéis utilizar y páginas web, como por ejemplo TripAdvisor, o una app que se llama Triposo, que también os la he recomendado hace ya muchísimos años, que os pueden dar ideas de cositas que ver en la zona que vaya a visitar. Una vez habéis elegido destino, lo primero que suelo hacer yo es investigar los vuelos antes que el alojamiento. Suelo dejar el alojamiento para el final, porque el alojamiento al fin y al cabo siempre hay distintas opciones y los precios van a estar más o menos siempre en el mismo rango en esa ciudad, pero los vuelos van cambiando de precio según la fecha y todo eso, y lo pronto o tarde que sea el viaje. Así que lo primero que hago siempre es mirar los vuelos. Ya sabéis que en Europa en general los vuelos suelen ser muy baratos, pero también puede haber diferencias de precio bastante altas. Podéis encontrar un vuelo por 15 € o podéis encontrar vuelos por 300. Entonces,
Para buscar los vuelos, yo lo que hago normalmente es buscar en Skyscanner. Como he dicho, si sé perfectamente dónde voy a ir, como soy bastante flexible con las fechas, muchas veces lo que hago es dejar la fecha en blanco y elegir solamente el mes, y así podéis ver un gráfico con los precios durante todo el mes de la ida y de la vuelta, y así vais comparando qué fechas puede salir más barata. Y lo mismo ocurre con los destinos, podéis elegir un país en un mes concreto y aparecen todos los vuelos más baratos que hay a distintas ciudades en distintas fechas durante ese mes. Si estáis sobre todo más tirando hacia el centro de Europa, a lo mejor os interesa considerar viajar en tren en lugar de viajar en avión. Por ejemplo, yo desde Inglaterra, si fuese a Francia, preferiría viajar en tren. A veces lo que es el trayecto en sí es más largo, pero si tenéis en cuenta que para coger un vuelo hay que estar un par de horas antes en el aeropuerto, luego hay que esperar a que salga la maleta, hay que viajar al aeropuerto y luego del aeropuerto a la otra ciudad, que suele estar bastante más lejos que la estación de tren, pues a veces merece la pena, y los billetes puede que salgan más baratos, puede que salgan más caros, pero tenéis que comparar si el transporte desde el aeropuerto, por ejemplo, al sumarlo al billete de avión, es más barato o no que el billete de tren, ese tipo de cosas. Yo personalmente prefiero viajar en tren, creo que ya me he subido bastante aviones en mi vida y cuando puedo pues intento viajar en tren, pero como digo, desde Reino Unido, desde España, por ejemplo, estamos un poco separados de lo que es el centro de Europa y es un poco más difícil, pero si estáis, por ejemplo, en Alemania, Austria, pues es mucho más fácil viajar a muchos países en tren. Si tenéis dudas sobre cómo llegar a un sitio concreto, os voy a recomendar una web que me parece súper interesante y yo utilizo un montón, que se llama Rome to Rio, os la dejo aquí en pantalla, ¿vale? Esta página web yo la utilizo si, por ejemplo, quiero saber cómo llegar, no sé, imaginaos que quiero ir a Dinamarca y digo, ¿habrá otra forma de ir a Dinamarca que no sea en avión? Y me aparecen todas las opciones: autobús, ferry, tren, coche, avión, todo, absolutamente todas las opciones me aparecen, la duración de cada una, el precio aproximado de cada una, y es una forma súper fácil de ver las opciones de transporte que tenéis para ir a un sitio en concreto, y así podéis evaluar un poco lo que preferís. De la misma forma, si tenéis que coger trenes o autobuses, podéis utilizar GoEuro, que ya sabéis que he trabajado con ellos varias veces, os he hablado de ellos, que es una página también que compara aviones, autobuses y trenes, y así que os aparecen todos los precios, y a veces incluso podéis comprar el billete a través de la aplicación. No sé, son formas de comprar las distintas opciones de transporte y ver económicamente lo que os conviene más. Y por último, otra cosita que os quería comentar sobre transporte es el tema de alquilar un coche o utilizar transporte público. Esto depende mucho de la ciudad a la que vayáis, del sitio al que vayáis. Si vais, por ejemplo, a una ciudad muy grande, pues yo que sé, Berlín, París, Londres, no os interesa realmente alquilar coche porque es muy difícil aparcar, es bastante caro alquilar el coche y aparte no es necesario porque hay transporte público constantemente, entonces no es necesario tener un coche. Yo no suelo alquilar coche, solo lo hicimos creo que en Noruega porque obviamente no había autobuses en ningún sitio, estábamos en el medio de la nada. Y ahora que vamos a Bulgaria nos ocurre un poco lo mismo, y es que vamos a estar en Sofía, pero vamos a querer viajar pues, a distintos sitios que están fuera de la ciudad, a lo mejor 1 hora y media conduciendo. En autobús se tarda 3 horas y a lo mejor solo hay un autobús al día para ir y un autobús para volver. Entonces nos interesa tener un poco de libertad en temas de horario y todo eso. Y por ejemplo, en este país, pues alquilar un coche es baratísimo, nos cuesta como, no sé, 50 euros 4 días o algo así. Entonces casi que nos sale más barato alquilar un coche desde el aeropuerto si lo pensáis que tenéis que pagar los billetes de ida y vuelta del aeropuerto para 2 personas, los billetes a tal monasterio, los billetes a tal otra ciudad, los billetes de vuelta. Todo eso se suma y al final es más barato alquilar un coche. Entonces depende de los planes que tengáis y de cómo de bueno sea el transporte público. Dicho esto, lo siguiente de lo que voy a hablar es de alojamiento, que es ya lo siguiente a hacer una vez tengáis el vuelo, ya hayáis planeado vuestro viaje y sepáis más o menos qué cositas queréis ver, cuánto tiempo vaya a pasar en cada sitio. Todo esto, como os digo, yo lo suelo investigar a través de Pinterest. Así que bueno, una vez hayáis decidido ya qué sitio vais a visitar, cuántas noches tenéis que pasar en cada ciudad, lo siguiente sería buscar el alojamiento. Tenéis que decidir un par de cosillas a la hora de elegir alojamiento. Una de ellas es si preferís estar en el centro de la ciudad o fuera, porque a veces puede ser más barato quedarse fuera, pero a lo mejor el transporte público, si sumáis todas las personas que estáis viajando, la ida y la vuelta todos los días al centro de la ciudad, a lo mejor os sale más barato quedaros en el centro. Cada caso tenéis que evaluarlo ya individualmente, ¿vale? Una vez hayáis elegido si queréis estar cerca o lejos, lo siguiente que tenéis que elegir es si queréis quedaros en un hotel o si queréis quedaros en un Airbnb. Hoy en día es una cosa que todo el mundo hace, pero hay gente que todavía no ha viajado nunca con Airbnb y no sabe cómo funciona. Básicamente es gente que alquila o bien una habitación de su casa mientras ellos están viviendo allí, o bien un apartamento o una casa entera. Entonces vosotros lo alquiláis a través de la página web y es pues como vivir en la casa de alguien, no es tan frío como un hotel,
No tenéis, por supuesto, todos los servicios que hay en un hotel, pero también pues hay bastante más flexibilidad a la hora de hacer el check-in y todo eso de la que suele haber en un hotel. Yo personalmente prefiero quedarme en Airbnb que en hoteles. También suele ser bastante más barato y hay mucha más variedad donde elegir. Si os interesa quedaros en un Airbnb, tenéis un código de descuento aquí debajo que creo que es más o menos para unos 25 €, suele ir cambiando, pero es para vuestra primera reserva os hacen un descuento de eso, 25 o 30 €, así que os lo dejo aquí abajo por si queréis utilizarlo. Por supuesto también hay muchas más formas de alojarse, como por ejemplo couchsurfing o hacer intercambio de casa, o por ejemplo cuidarle la casa a alguien, la casa y la mascota, pero son formas diferentes que tienen ciertas condiciones y bueno, no es lo mismo. Pero bueno, tengo un vídeo donde hablo exclusivamente sobre esto que se llama 10 formas de viajar gratis, os lo dejo por aquí por si le queréis echar un vistazo y coger ideas. Pero eso, yo por lo general suelo utilizar Airbnb, o en el caso de que haya un super deal, o sea un país donde Airbnb no está muy usado todavía, en esos casos suelo ir a un hotel, pero normalmente Airbnb. Pero ya os digo, mi familia por ejemplo hace muchísimo intercambio de casa. Y bueno, esto es lo principal. Luego hay algunas otras cosillas que os quería comentar. Por ejemplo, una de ellas es el tema de la moneda. En Europa por lo general existe el euro, pero hay muchos países en los que no, que hay otra moneda diferente, como por ejemplo Reino Unido, en donde existe la libra. Entonces, para esos casos tenéis varias opciones. Por lo general la gente lo que suele hacer es sacar dinero, cambiarlo en el país de origen, que suele ser más barato que cambiarlo en el destino, y llevarse el dinero ya en efectivo para utilizarlo allí. Hay gente que utiliza la tarjeta, aunque a veces os pueden cobrar comisión según vuestro banco. Por ejemplo, aquí en Londres yo nunca llevo efectivo, nunca jamás, porque aquí no se necesita efectivo, aquí todo se paga con tarjeta. Por ejemplo, en España, si gastas menos de 5 o 10 € a veces no te dejan pagar con tarjeta, pero cada país es diferente, siempre está bien llevar un poquito de efectivo por si acaso. Entonces, una cosa que yo os recomiendo y que descubrí hace bastante poco son las tarjetas de banco online. Ahora la que yo utilizo es Revolut. Revolut es un banco en el que tú te abres una cuenta, te la puedes abrir creo que desde casi todos los países. Desde España seguro que se puede y de Reino Unido también. O abrir una cuenta en la moneda que vosotros queráis, e inmediatamente se abren como automáticamente varias cuentas en las monedas que tú vayas añadiendo. Entonces puedes gastar euros, puedes gastar libras, dólares, lo que tú quieras, y no te cobran ninguna comisión, te lo cobran todo al cambio real de ese día. Y aparte puedes sacar dinero todos los meses, X cantidad, normalmente creo que el máximo son 200 €. Puedes sacar en el extranjero, en cajeros, sin que te cobren ninguna comisión, que eso está súper bien porque no tenéis que cambiar dinero. Yo por ejemplo cuando estuve en Brasil fui con mi tarjeta, saqué directamente en un cajero y no me cobraron ninguna comisión, simplemente me cobraron el cambio a libra de lo que yo había sacado en reales brasileños. Luego aparte, en el caso de Revolut, que es lo que tengo yo, hay una versión que es la metal, en la que yo utilizo, que tiene más ventajas, por ejemplo seguro de viaje, de lo que ya hablaré ahora después, y también pues que puedas sacar más dinero, en vez de 200 son 600 el máximo que puedes sacar al mes en el extranjero. Y como digo, pues lo mismo, si utilizáis la tarjeta de crédito en algún sitio, tampoco os cobran ninguna comisión, y eso es una maravilla. Ojalá hubiese sabido yo de esto cuando era azafata, de verdad no os podéis imaginar lo mal que lo pasaba. Y bueno, dicho esto, hablemos de seguro de viaje. Yo no solía tener nunca seguro de viaje, y me pasaron un par de cosas bastante horribles. Si no sabéis de lo que hablo, podéis ver este vídeo. Y aparte de esa historia del pasaporte en Dubái, también perdimos un vuelo bueno, no perdimos un vuelo, sino que cancelaron el vuelo de Santorini de vuelta y tuvimos que perder un día entero, no nos dieron ninguna compensación, fue horrible. Así que en esos casos aprendí que siempre hay que tener seguro de viaje. Aparte, si tenéis ordenador y todo eso, pues seguro que cubra también los aparatos electrónicos, porque nunca se sabe cuándo os pueden robar, cuándo os pueden cancelar un vuelo, todo ese tipo de cosas, así que os súper recomiendo que tengáis seguro de viaje siempre. Antes de tener Revolut yo tenía uno que me cubrían todo el mundo y costaba a lo mejor, no sé, 60 € al año, algo así. De verdad que es nada para la cantidad de dinero que os podéis ahorrar si tenéis alguna cancelación, retraso, etc. O incluso algún accidente en el extranjero que os puede costar una barbaridad de dinero ir al médico fuera de Europa, ¿vale? Eso sí, si estáis en Europa también, por favor, súper importante, sacaros la tarjeta sanitaria europea, ¿vale? Porque así os dan asistencia médica en cualquier sitio dentro de la Unión Europea. El tema del idioma, si sabéis inglés, por lo general podéis manejaros casi en cualquier sitio. Yo nunca he tenido problemas con el idioma, el único sitio en el que lo tuve fue en Japón, porque literal nadie hablaba inglés, solo hablaban japonés, pero aún así nos entendimos sin saber una palabra de japonés. Si sabéis, ya os digo, un poquito de inglés, os podéis manejar. Si no, podéis utilizar antes de iros alguna tipo Duolingo y ese tipo de cosas para aprender lo básico, y si no, siempre podéis llevar escritas las frases más comunes, cómo se pronuncian claramente,
Y también hay aplicaciones, como creo que Google Translate ya lo hace, a las que podéis hablarle y os traduce el audio a otro idioma. A la hora de orientaros por la ciudad os recomiendo un montón que utilicéis aplicaciones del tipo Citymapper. Citymapper solo funciona en ciudades grandes, pero en Londres, por ejemplo, va súper bien. También podéis utilizar Google Maps o Maps.me. Os podéis descargar los mapas para tenerlos offline y Triposo creo que también lo hace y va súper bien para que no os perdáis si no tenéis internet, aunque ahora yo os digo, si viajáis a la Unión Europea tenéis roaming gratuito, podéis llamar por teléfono y utilizar internet a vuestra tarifa normal, así que no tendríais problema en utilizar Google Maps. Y ya lo último que os quería comentar es que si vais a ir de viaje a algún sitio en el que nunca habéis estado, os recomiendo un montón que investiguéis un poco sobre la cultura de ese país, porque a veces, aunque estemos en Europa, tenemos culturas súper diferentes, no nos damos cuenta y podemos ser ofensivos. Por ejemplo, en el caso de Bulgaria, alguien me dijo el otro día, yo esto lo sabía pero no me acordaba, pero me recordaron que en Bulgaria para decir sí hacen así y para decir no hacen así, o sea, totalmente al revés que en el resto de Europa. Y ese tipo de cosas está bien saberlas de antemano. Y aparte de eso, siempre hay que intentar ser respetuosos con otras culturas. En el caso de los españoles, por ejemplo, tendemos a gritar muchísimo y eso en otros países está súper mal visto. Esto ya os digo que en Europa no suele ser un gran problema, pero a veces viajamos al extranjero y tenemos comportamientos un poco ofensivos sin darnos cuenta y entonces merece la pena investigarlo de antemano. Y ya está, si viajáis, yo os recomiendo que aprovechéis y viváis como la gente local, que habléis con la gente del lugar, no sé, que os perdáis por la calle y todo eso, más que ir siempre siguiendo la guía de viaje. Pero bueno, esto ya es el gusto de cada uno, es mi forma de viajar, supongo. Y dicho esto, pues nada, espero que todos estos trucos hayan sido un poco útiles al menos. Si hay algo que no sabíais y que os ha sido de ayuda en este vídeo, dejádmelo aquí en los comentarios, o si tenéis algún otro tip que os gustaría añadir. Yo sinceramente tengo miles de cosas que podría añadir a este vídeo, pero es que se está haciendo ya eterno. Pero bueno, si queréis una segunda parte con algunas otras cosas, no tenéis más que decírmelo. De nuevo, sabéis que podéis seguirme en Instagram si no lo hacéis ya, que lo vuelvo a dejar por aquí. Suscribiros si no estáis suscritos, dadme un like que me ayuda un mogollón y os mando un beso súper gordo desde Londres. ¡Chao!